present continuous. O cómo decir en inglés una frase tan simple como estoy escribiendo una redacción. I'm writing an essay. Vale, pues lo primero que tienes que poner es un sujeto. Ya sabes, los pronombres. I am, you are, he is, she is, my father. Un sujeto. Recuerda cuando vimos el verbo to be que esta forma la podemos hacer short form, contraída. Cuando nosotros hablamos muy deprisa, en vez de decir I am, decimos directamente I'm, you are, you're, o he is, his. Vale, bueno, pues después de haber puesto el verbo to be, tienes que poner un verbo y lo terminas en ing, ing. Como por ejemplo, I am writing an essay. Y si haces la forma contraída, pues es exactamente igual. I'm writing a letter. He's reading the newspaper. Ajá. Si quiero hacer una frase negativa, por ejemplo, no estoy haciendo nada, I'm not doing anything, ¿ya? Tenemos el sujeto, el verbo to be y ponemos not. Y luego ponemos el verbo terminado en ing, en ing. I am not doing anything. Y volvemos otra vez a lo de antes. Si quieres hacer la short form, la forma corta, la contraída, nos vamos comiendo algunas palabras. I'm not, you aren't, he isn't doing anything. Y si quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Pues tienes que seguir este orden. Lo primero de todo, vamos a poner el verbo ser. Am I? Are you? Is he? Is my father? Is your sister? Luego pones el verbo terminado en ing. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú haces una pregunta con el verbo ser al principio, luego el sujeto y luego el verbo terminado en ing, solamente vas a preguntar cosas que te van a responder con yes o con no. Are you writing a letter? Yes, I am. No, I am not. Are you eating? Yes, I am. No, I'm not. Pero ¿y qué pasa si quiero ser un poco más cotilla? Pues entonces tengo que poner las palabras de la vieja del visillo, como por ejemplo what, where, when, why, etc. En este caso, la información que me van a dar es mucho más concreta y más específica. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Where are you going? ¿A dónde vas? Why? ¿Por qué? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Yep. ¿Cuándo vamos a usar el present continuous? ¿En qué momentos? Pues mira, para describir, por ejemplo, qué es lo que está pasando en una fotografía. Some kids are playing football, ¿ok? Así que cuando vayas a hacer algún tipo de examen como el PET, el CAT o el First Certificate, Cambridge, posiblemente te muestren una fotografía y tendrás que decir qué es lo que está ocurriendo en esa fotografía, en esa imagen, y para ello vas a utilizar el present continuous. También voy a utilizar el present continuous para acciones que están ocurriendo en el mismo tiempo que estoy hablando. Actions happening now at the same time I'm speaking. For example, you're watching this video. Ahora mismo, tú lo que estás haciendo es ver este vídeo, ¿de acuerdo? También voy a utilizar el present continuous para expresar, para decir situaciones que cambian con el tiempo. Por ejemplo, I'm studying a lot this week. Si yo digo esto, I'm studying a lot this week, quiere decir que esta semana especialmente estoy estudiando mucho porque
A lo mejor tengo exámenes, ¿de acuerdo? Pero no es lo habitual de que me peguen unas panzadas tremendas a estudiar. Así que en estos casos, en los casos en que estás haciendo algo como extra, como especial, vas a decir I'm studying a lot this week. No se dice I study, I am studying a lot this week. A la hora de escribir la terminación ing a un verbo, tenemos que seguir unas normas de escritura, como si fuera ortografía. Por ejemplo, si el verbo termina en e, como por ejemplo take, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, al añadir ing, la e desaparece y tenemos que escribir taking. Si un verbo termina en una vocal y después una consonante, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Esa consonante la volvemos a escribir otra vez y luego ya ponemos ing. Por ejemplo, mira, fíjate. Swim, swimming. Y tenemos que poner dos M's. Flip, flipping. Hit, hitting. ¿Vale? Por cierto, hay un error muy extendido, y no sé por qué ocurre, que mucha gente lo que hace es poner write y cuando quieren poner writing ponen dos veces la T. No. Write. Si quiero poner writing es tan fácil como esto. Mira, fíjate, ¿lo ves? La E desaparece y pongo ing. No hace falta poner dos T's con writing, ¿ok? Seguimos con más normas de escritura. Si un verbo termina en L, como por ejemplo travel, la L se dobla. Traveling, ¿ok? Bueno, esto la verdad es que es en inglés británico, porque en inglés americano, American English, se puede escribir solamente con una L, da igual. Y luego, si un verbo termina de esta manera, como por ejemplo lie, mentir, ¿ya? Ok, ¿cómo se hace? Pues fíjate, porque esto es bastante curioso. Quitamos IE, ponemos una Y y añadimos ING, o sea, line. Vamos, que se parece como una castaña a un huevo. Te lo tienes que aprender de memoria, ¿ok? Line. Que también significa, por supuesto, tumbarse, ¿de acuerdo? Lie, line, mentir, tumbarse.